Bienvenidos a esta segunda lección del curso virtual de Estrategias del Juez y el Abogado en la Oralidad en el Proceso Civil. Después de lo que habíamos reflexionado en relación a los aspectos generales que trae la implementación de la oralidad en el proceso civil en la lección anterior, acá vamos a centrarnos en los ejes relevantes que tenemos que considerar en la oralidad aplicada en el proceso civil. Esta va a ser la segunda lección que vamos a abordar dichos ejes que consideramos relevantes para poderse comprender todo este esquema de oralidad. Un primer punto que tenemos que considerar es que la oralidad no es verbalización. ¿Qué implica? Implica de que en la oralidad el juez, como los abogados, no se van a dedicar a dar lectura a todos los escritos presentados en la etapa postulatoria, sino lo que va a generar esto es de que no es una repetición, sino lo que va a generar es de que esta oralidad se presente y se manifieste de manera dinámica, de manera, podríamos decirlo, participativa del juez con los abogados, y que estos, conociendo el caso, puedan expresar sus posiciones para que el juez comprenda estas y resuelva de acuerdo a las mismas. Es decir, va a generar una metodología de información más eficiente, porque el juez, conociendo el caso, los abogados conociendo sus posiciones y tratando de convencer en base a esas posiciones al juez, van a generar una resolución más rápida del conflicto. Es decir, no estamos hablando de que el abogado se va a parar frente al juez, va a revisar su falso expediente y dar lectura integral a lo que dijo en la demanda y a lo que dijo en la contestación de la demanda, sino lo que va a hacer es plantear los puntos relevantes contenidos en las mismas. Las pretensiones, va a conocer con claridad las pretensiones sostenidas en la demanda, va a conocer con claridad cómo se ha enervado esa pretensión el abogado de la parte contraria y lo va a plantear el juez, porque la audiencia se va a iniciar en base a esa manifestación. Porque tenemos que considerar un aspecto relevante, que el hecho de emplearse el lenguaje oral no quiere decir que el principio de oralidad funcione de manera adecuada. No tan solo que se hable, las audiencias se hagan de manera oral, habladas, generan una mayor eficiencia de las mismas, sino que para que tenga eficiencia es de que las decisiones que adopten los juzgadores se basen en esa información que se haya podido generar dentro de ese esquema de audiencia y asimismo la aportada por las partes procesales. Porque el sentido de instaurar un sistema oral radica en que hasta el momento de la audiencia esta resulta el escenario mejor, más adecuado para garantizar la calidad de esa información, es decir, la información que se obtenga dentro de la audiencia sea una información de calidad, verificada, revisada y depurada por el juez, con la participación de los abogados. Otro aspecto, otro segundo eje que debemos considerar es la audiencia como centro de la decisión. Para que tenga éxito este esquema de oralidad en las audiencias aplicada al proceso civil dentro de este proyecto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles impulsado por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que como le manifesté se inició en el departamento de Arequipa y derivó en que se aplicara en 8 cortes superiores, siendo la última, como manifesté en la sesión anterior, la Corte del Salta, tuvo como centro para la eficiencia de estas el desarrollo de las audiencias. Y para este desarrollo de las audiencias, cualquier decisión que pueda adoptarse dentro de la controversia en el interior de las mismas, puede existir algún desacuerdo en cuanto a lo que deba decidirse entre las partes en litigio, esta deberá ser resuelta por parte del juez, resuelta por un juez imparcial, que implica imparcialidad,
implica que el juez mantenga su carácter neutral en el proceso y no esté a favor ni de demandante ni de demandado, y que el juez resuelva con el material probatorio propuesto por las partes y con lo que han alegado las partes en la audiencia. El juez no puede aplicar su conocimiento privado, no puede dejarse llevar por subjetivismos o dejarse llevar por impresiones que le haya podido generar una u otra parte, sino por lo que han sustentado y lo que se ha probado en las audiencias. Este juez imparcial, que va a garantizar que el proceso se va a resolver en torno a lo que han sido propuestos por las partes, va a llevar como consecuencia de que éste genere las garantías necesarias para que demandante y demandado sientan que su proceso va a ser resuelto conforme a la ley y al derecho. ¿Cómo se va a hacer esa resolución? Dentro de un espacio de diálogo en que reúna a los interesados frente a sí, el abogado de la parte demandada, el abogado de la parte demandante, asimismo demandante y demandado o terceros legitimados en el proceso. Y en este espacio que se reúnan todos se va a generar un diálogo cordial, con respeto, que va a ser dirigido por parte del juez, y un diálogo que les permita al juez tener claridad de la información que va a recabar en esa audiencia y que le va a permitir también generarse convicción en torno a lo actuado dentro de esa audiencia que finalmente va a reeditar en la sentencia. Con inmediatez, sí, la inmediatez se va a dar porque el juez, ejerciendo la dirección de la audiencia y con inmediatez en contacto con las partes, va a decidir en torno a lo alegado en las audiencias, de lo que conoció y se discutió. Les pongo un ejemplo. Se actúa un determinado medio probatorio dentro de la audiencia. El juez lo admite. El abogado de la parte, pongamos que es un medio probatorio de la parte demandante, el abogado de la parte demandada podría impugnar y tendrá que sustentar en la misma audiencia los fundamentos para esa impugnación. Claro, sin perjuicio de que si él desea posteriormente puede ampliar los fundamentos de manera escrita fuera de la audiencia, pero el juez va a resolver en ese acto. Por ejemplo, se está actuando una declaración de parte o una declaración testimonial y el juez, frente a la observación de uno de los abogados, rechaza esa pregunta por impertinente. El juez lo resolverá en ese acto. Asimismo, cualquier decisión que adopte en el proceso el juez en torno a los escritos que han sido presentados con antelación a la audiencia, el juez lo va a resolver en ese acto. Y si el juez va a desestimar alguna petición, lo resolverá. Es decir, se va a generar un espacio en el cual el juez va a decidir en cuanto a lo que conoció y discutió. ¿Y qué va a hacer el juez para resolver ese pedido? De repente va a hacer que el abogado lo oralice en la audiencia. Pero como les digo, verbalizar no es oralizar, sino que el abogado circunscribe las ideas en las cuales se sustenta este escrito. La audiencia es el centro de esta decisión y va a involucrar un desafío mayor, tanto de los abogados y de jueces, y que tiene que ver directamente con el formato y método de trabajo utilizado. Y no va a utilizar el mismo método de trabajo del juez, sino el juez va a tener que comenzar las audiencias con un esquema el cual puede servirle como directriz o una hoja de ruta para cómo va a desarrollar las siguientes audiencias. En este esquema va a contener de repente las pretensiones que han podido sustentar las partes y los puntos en controversia. Para efecto de eso pueda girar el debate en la audiencia respectiva. Este diseño del sistema de audiencias obliga a desterrarse por completo un arraigado instrumento de nuestros procesos judiciales, que es el expediente. Porque como les estaba indicando, tan solo los actos postulatorios van a ser escritos. Los presentados posteriormente el juez los va a resolver en la audiencia. Ya no va a haber un proveído
en el cual el juez dé respuesta a esos escritos. Todas las respuestas que tiene que dar después de la exposición de los abogados en la audiencia los va a tener que hacer el juez dentro de la audiencia, y esto va a generar de que el expediente no se incremente, sino la audiencia, la cual va a ser grabada en audio y video y va a ser contenida en un formato magnético que va a estar colgada en el SIG y va a ser compartida por las partes a su conclusión, va a hacer de que no se genere ese uso innecesario del papel y de la presentación innecesaria de escritos. Para esto se requiere la buena fe y la colaboración de cada uno de los abogados y partes procesales. Otro aspecto en relación a esta audiencia como centro de la decisión es de que la oralidad en materia civil no implica la desaparición del papel de determinadas presentaciones, como ya lo he referido. Se van a seguir presentando tanto en la demanda, contestación, pruebas, propuestas por escrito, como he hecho referencia. La oralidad también implica un cambio de atención y en cuanto al eje del proceso. ¿Y esto a qué aspectos va a conllevar? Desde el ámbito jurisdiccional va a conllevar a la importancia central en lo que se presenta en la audiencia y lo que se resuelve dentro de ese marco. No en los antecedentes de los escritos, es decir, el juez no se va a remitir en cuanto a lo que se ha referido escritamente, sino todo ello va a tener que ser expuesto de manera oral en el interior de esa audiencia, como se estaba haciendo referencia. Dentro del punto de vista del litigante, la parte involucrada en el proceso, la importancia radica en la persuasión y solidez de la presentación de sus argumentos orales, no tanto en la extensión y en la cantidad de citas insertas en sus escritos anteriores a esta audiencia. ¿Y esto qué conlleva? A que los escritos tienen que contener pedidos claros, pedidos precisos, para efectos de que el juez pueda sacar lo pertinente y resolverlo dentro de esa audiencia. Este centro de la decisión que genera la audiencia y su importancia radica también en que la audiencia, como les había referido, no va a constituir un espacio para la verbalización con la que inicié esta sesión o la teatralización que puedan hacer las partes, o el juez no se va a dejar convencer por eso. El juez va a observar el sustento que dé a cada uno de los argumentos en torno a lo que se ha sostenido en los actos postulatorios. Tampoco se va a pretender en que en los actos, en la audiencia, en la etapa de audiencia, se pueda querer incorporar argumentos que no se dijo anteriormente en los actos postulatorios, sino lo que se va a hacer es reafirmar esos aspectos que se indicaron y que den solidez a las pruebas ofrecidas para corroborar esos argumentos. Otro aspecto que no involucra esta audiencia es la confirmación de una decisión previa. Es decir, no se va a confirmar algún aspecto sobre el cual se ha decidido, sino el juez no va a ir con una idea previamente determinada, sino el juez, para la admisión de esos medios probatorios, si bien es cierto habla una hoja de ruta, el juez deberá admitir los medios probatorios o desestimarlos de acuerdo a los fundamentos que den las partes en la audiencia. Por eso viene la importancia de que los abogados se encuentren debidamente preparados en torno a lo que son los aspectos relativos a materia de prueba y conocer las instituciones procesales, conocer las tachas o las oposiciones, que debo mencionar que en relación a esto, estas también tienen que ser presentadas dentro de los plazos establecidos para que puedan ejercer una defensa eficiente a los intereses de sus patrocinados. Retomo nuevamente que la audiencia no es un espacio de lectura de los escritos, no va a ser de modo alguno. El abogado no va a esperar en la audiencia empaparse del caso. El abogado tiene que venir preparado sobre el caso que afronta su cliente para efecto de sustentar su teoría del caso y la posición que va a mostrar desde la audiencia inicial hasta la audiencia final, que va a concluir con sus alegatos finales o, en este caso, con
las conclusiones para que el juez pueda proceder a emitir sentencia. Tampoco vamos a esperar que los abogados, litigantes o el juez hagan una clase magistral para las cámaras, para las pantallas, sino que únicamente se circunscriban al caso en concreto. Porque para la eficiencia de este proceso oral por audiencias, uno de los aspectos es evitarse la pérdida de tiempo y que los procesos se resuelvan con la mayor celeridad posible. Y estos espacios que podrían generar que una audiencia que pueda culminar en media hora se pueda duplicar en tiempo, va a hacer de que se disminuya tiempo que se podría emplear para otro tipo de actividades. Así también, dentro de otros aspectos relativos a la importancia de esta audiencia como centro de la decisión, es de que la audiencia oral debemos considerar que se constituye en un mecanismo eficiente para depurar la información con la que se va a tomar decisiones de gran relevancia. ¿Y cómo se va a depurar esa información? Con información que sea irrelevante, innecesaria, para los fines del proceso y en torno a los puntos controvertidos fijados en el proceso. Esta depuración de la información va a ser el criterio que va a gobernar la producción de prueba que pueda darse dentro de esta audiencia. En este sistema podríamos hablar de formado, en cierta manera, pero que, como lo dije en la sesión anterior, toma como base el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, porque todas estas cuestiones que se está considerando han tenido como base las propuestas contenidas en el Código Procesal Civil que contemplan todas las figuras que las estoy explicando. Asimismo, una mejor forma de depurar la información. Evidentemente, todas las versiones que contengan la información pueden ser objetos de cuestionamientos severos dentro de esta audiencia por parte de aquel a quien pueda perjudicar ello. Tenemos que tener en cuenta que conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil vigente, aquellos aspectos que no han sido desvirtuados en la contestación de la demanda se tienen en cuenta como que se está reafirmando, se está corroborando o asintiendo los mismos. Voy a ponerles un ejemplo para graficar mejor este aspecto relativo a la depuración de la información. Procesos de desalojo por ocupación precaria, están en contienda Juan y Pedro. Pedro es el demandado. Juan sostiene que Pedro viene ocupando el inmueble de manera precaria al ya haber vencido su contrato. El ámbito en el cual se va a generar esto es de que Juan tendrá que acreditar de que al presentarse la demanda de que Pedro no cuenta con título. Pero también dentro de los medios probatorios que va a ofrecer, como por ejemplo puede ser el contrato de arrendamiento que ya se encuentra vencido, de repente alguna carta notarial que le ha remitido, el documento que acredita la propiedad del bien inmueble sobre el cual reclama la restitución de la posesión, y asimismo pongamos de que Juan ofrece como medio probatorio en la demanda de desalojo por ocupación precaria la inspección judicial del bien inmueble y lo sustenta para efectos de verificarse la posesión que ejerce Pedro y en este caso la situación del inmueble. Esta depuración de la información va a conllevar a que el juez verifique lo que ha dicho Pedro en la contestación, y si Pedro ha sostenido que viene ocupando el bien inmueble, esto va a derivar en que evidentemente el juez no proceda a actuar este medio probatorio y lo desestime y depure porque no va a probar ningún hecho controvertido, porque Pedro, al contestar la demanda, está manifestando de que efectivamente viene ocupando el bien inmueble. ¿Para qué se actuaría esa inspección judicial? Si él lo está corroborando. Si Juan quiere saber el estado del bien inmueble, en este caso, podría hacerlo extra proceso, ¿no? O podría haber pedido una prueba anticipada para esto. Pero tan solo, dentro de ese ejemplo, podemos graficar de que se va a verificar o actuar los medios probatorios que resulten relevantes para la información necesaria para resolver el punto controvertido fijado, que en el ejemplo que les he puesto sería establecer, en este caso, si
Juan tiene derecho a que Pedro le restituya el bien inmueble que viene ocupando de manera precaria. Entonces, podemos ver de que esta audiencia que constituye el eje de este esquema de oralidad va a tener la importancia debida porque va a ser el corazón, podríamos decirlo, o la columna vertebral en base a la cual va a servir y va a dar en este caso los instrumentos para poder resolverse ese caso. Ahora pasemos a un tercer punto, que es el cambio de modelo del despacho judicial, que es también un eje relevante que tenemos que considerar. De un antiguo modelo, en el cual el juez tiene funciones administrativas y jurisdiccionales, hacia un nuevo modelo de que hay un juez con funciones netamente jurisdiccionales y un administrador para que realice las labores administrativas dentro de un esquema de módulo corporativo de litigación oral. En el antiguo modelo, que como les señalé, tan solo hay 8 cortes que están aplicando este proyecto piloto de oralidad para el proceso civil, el resto de cortes, que sabemos que es un número de 33 cortes superiores en el Perú, siguen trabajando con el esquema antiguo, que funciona de la siguiente manera: un área destinada para los secretarios judiciales que trabajan con sus respectivos técnicos auxiliares que les apoyan en la tarea de notificación, en la tarea de archivo de los expedientes y de atención al público, y un área de despacho en la que el juez puede trabajar únicamente con un asistente de juez que lo pueda apoyar en las audiencias y en la proyección de resoluciones entre autos y sentencias. En tanto, en este nuevo modelo y el cambio de despacho judicial se genera una figura completamente diferente, porque estamos hablando de un esquema modular. Un esquema modular en que todos trabajan para el módulo y no exclusivamente para cada uno de los órganos jurisdiccionales que forman ese módulo corporativo de litigación oral civil. Como por ejemplo, hay un área que se va a encargar de la tramitación, la calificación de las demandas, un área la cual se va a ocupar de aspectos relativos a las audiencias, un área la cual se va a ocupar de brindar apoyo al juez en el despacho, claramente. O sea, cada uno con funciones diferenciadas, pero no va a haber un trabajo exclusivo de Juan, Pedro o Alberto hacia un solo juzgado, sino que van a trabajar indistintamente y van a rotar sus funciones entre todos los órganos jurisdiccionales que forman parte de ese módulo corporativo civil de litigación oral. Tenemos que tener en cuenta algo, de que dentro del reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral, que lo vamos a hablar con mayor detalle en la próxima sesión, en las próximas sesiones, este contempla que únicamente un juez puede trabajar con un asistente de juez con el que ha trabajado previamente o de su preferencia, en el supuesto caso de que inicie funciones con carga procesal atrasada, que esa sería la única excepción para que el juez pueda trabajar con un personal determinado para reducir la carga procesal con la que se incorporó a ese módulo corporativo de litigación oral. Ahora bien, hablemos del cambio de modelo del despacho judicial, que sería el tercer eje que se da dentro de este esquema de oralidad civil. Este cambio de modelo del despacho judicial tiene 5 aspectos que los vamos a resumir de la siguiente manera: la profesionalización de la administración, claramente profesionalización de la administración porque va a haber un administrador y va a haber personas encargadas para cada función para generar una gestión eficiente y con resultados dentro de ese esquema modular, personal preparado para ello, un administrador, una persona que lo apoye, ingenieros, un ingeniero para que se ocupe toda la parte informática y sistemas para que pueda recabarse la perignización de las audiencias en audio y video de manera eficiente y funcionen también los equipos de cómputo de manera adecuada, pueda realizarse de repente las videoconferencias o las audiencias por video y audio de manera eficiente. Ahora dentro de este esquema del COVID-19 se va a encargar esta persona, el ingeniero de soporte
de soporte informático de ello, y cada cual va a tener su función determinada dentro de este esquema de separación de funciones jurisdiccionales y administrativas. Otro aspecto es que se va a aprovechar la economía de escala. ¿Qué implica esa aprovechación de la economía de escala? De aprovecharse de manera eficiente los recursos en materia de personal, en materia logística, de manera eficiente, y así también que las audiencias, como le referí anteriormente, al ser el eje y la parte predominante de este esquema, se pueda desarrollar sin ningún tipo de obstáculo o interrupción, porque si existe el aspecto relativo a que una audiencia no se desarrolle, sería en este caso un fracaso dentro de ese esquema modular. Por ello es que se procura que todas las pruebas, por ejemplo, todos los otros procesales estén ya en físico o actuados al momento de la audiencia. Para eso se va a cursar los oficios previamente para ello, para que tenga éxito esta labor. También se va a privilegiar la flexibilidad procesal. ¿Que a qué va a conllevar esa flexibilización procesal? A que se dé más preponderancia a los fines del proceso, que es resolver el conflicto de intereses y la incertidumbre jurídica, frente a cualquier otra formalidad que impida ello. Por ejemplo, se pueden hacer pedidos de manera oral en la audiencia. El juez no va a decir, no, preséntamelo por escrito, sino si lo va a manifestar en la audiencia, el juez tendrá que resolverlo en ese acto y no reservarse ese espacio posteriormente. Un seguimiento de procesos a través de información real. Evidentemente va a haber los medios tecnológicos para ello, para que se pueda hacer un seguimiento a través de información real que va a tener que ser descargada en el sistema integrado judicial y que va a coadyuvar para efectos de que ese juez pueda realizar su labor de tarea de manera eficiente. Y asimismo el juez va a poder hacer un seguimiento del caso, porque el juez va a estar empapado en ese proceso y va a poder tomar conocimiento y adoptar las mejores decisiones para su resolución. Otro aspecto es diferenciar la labor administrativa y jurisdiccional. ¿Qué eso qué conlleva? Conlleva a que el juez en este esquema de módulo corporativo de litigación oral ya no se va a ocupar de ver temas de personal, porque como les digo, trabajan todo el personal y están bajo la dirección del administrador, no del juez. El juez no se va a preocupar de permisos, no se va a preocupar de buscar reemplazo al personal que faltó, al personal que no asistió, sino de toda esta tarea se va a encargar el administrador del módulo corporativo de litigación oral. Ahora pasemos a un cuarto eje, que es la incorporación voluntaria de los jueces a este proyecto. Se va a requerir el requerimiento del asentimiento voluntario de cada juez civil. Es decir, ¿cómo se da esto? Los jueces van a firmar una solicitud en la cual manifiestan su deseo para incorporarse a este esquema de oralidad dentro del proceso civil. ¿Y esto a qué va a conllevar? A que dirijan esa solicitud hacia el presidente de la Corte Superior de Justicia respectiva y éste la derive hacia la oficina del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial encargada de la incorporación de la oralidad del proceso civil, para que se ocupe de efectuar la programación y la incorporación de esta Corte Superior de Justicia a este esquema de oralidad. ¿Y por qué ustedes consideran que debe hacerse un asentimiento voluntario y no obligado para el juez? Porque no existe aún una reforma legislativa que regule que este juez tenga que realizar una audiencia preliminar y que se establezca que el centro del proceso va a ser la audiencia y la actuación se tenga que realizar de manera oral. Esto lo vamos a hablar con mayor detalle cuando lleguemos al capítulo pertinente, porque va a implicar que el juez realice una reinterpretación normativa para poder entender que en el proceso se puede aplicar la oralidad sin que se encuentre comprendido normativamente, que se pueda, a través de las facultades que tiene el juez para buscar la solución más adecuada del proceso y resolverlo en el mayor tiempo posible, de poder acogerse a este esquema. Va a haber también un abandono del juez civil de su zona de confort laboral, porque como les digo, las audiencias, principalmente la audiencia preliminar y también la de pruebas,
va a traer como consecuencia un desgaste físico y mental del juez, hasta emocional podría decir. Porque el juez no únicamente se va a dedicar a revisar su proceso y hacerlo en la tranquilidad de las cuatro paredes de su oficina como esta, sino lo va a tener que hacer de manera oral, frente a una cámara, frente al público, y va a evitar tener errores en cuanto a lo que va a resolver en esa audiencia. Esto va a tener un mayor desgaste porque tenemos que tener en cuenta de que la concentración que pueda darse en una audiencia, que puede tornarse de repente un tiempo mayor a 2 horas, va a generar un desgaste del juez, un desgaste emocional, un desgaste de muchos factores, y que va a derivar en que el juez adopte una decisión en ese caso, mientras que el juez, dentro del esquema de despacho tradicional que no es en la oralidad, puede tomarse todo el tiempo necesario para resolver ese caso, para resolver ese conflicto en las 4 paredes de su oficina, como les he referido. Tiene que superarse, aparte, la falta de entendimiento entre jueces para realizarse el trabajo en equipo a través de un sistema modular. Esto es otro aspecto que tienen que superar los jueces. Porque muchas veces jueces que se encuentran en una misma Corte Superior de Justicia, jueces civiles, no comparten criterios, tienen modos distintos de trabajar, hasta incluso no mantienen diálogo entre ellos. Lo que va a buscar este entendimiento de los jueces para realizar trabajo en equipo a través de un sistema modular es de que realicen reuniones de junta de jueces que forman parte del modo corporativo de litigación oral de manera mensual. Una vez al mes tienen que reunirse. ¿Para qué? Para aprobar, en este caso, formatos sobre los cuales van a estructurar sus resoluciones de calificación de la demanda, de proveídos, resolución de secciones y demás. Y asimismo, para que el equipo que forma parte del módulo sepa estos criterios y no trabaje con un juez de una manera y de otra manera, sino todos van a tener un criterio único en ese sentido. Y por otro lado, no va a existir ese criterio personal o individualista del juez en ese esquema modular, sino van a trabajar en una misma sintonía todos. Debo mencionarles también que hay un problema en relación a este punto que debo denotar. Que como vimos en la lección anterior, cuando hablamos de los órganos de los Cortes Superiores de Justicia y la cantidad de órganos jurisdiccionales incorporados, pudimos observar de que no todos los órganos jurisdiccionales incorporados en este esquema de oralidad eran la totalidad que forman parte de la Corte. Y ustedes dirán ¿por qué? Es justamente porque a algunos jueces les resulta poco atractivo por la cantidad de trabajo que van a tener incorporarse a este esquema de oralidad. Principalmente por el aspecto que les referí, van a perder su área de confort y la cantidad de trabajo que van a tener. Y otro aspecto es de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial recién se preocupa de que se establezca una carga procesal estándar en cada uno de esos despachos que van a formar parte de ese módulo corporativo de litigación oral, una vez que se incorpora y pase esa Corte a incorporarse a este proyecto piloto de modernización del despacho civil. Antes no hay esa preocupación, no hay esta atención, y por eso yo considero de que debería haber un diagnóstico inicial y que se vaya modificando y dando mayor cantidad de órganos jurisdiccionales a cada una de las Cortes Superiores de Justicia, porque para el éxito y para que se genere una mayor y se haga más atractivo para los jueces, para poderse incorporar a este proyecto piloto de manera voluntaria, tiene que haber un esquema en el cual el juez vea de que la carga procesal que afronta, el estándar que pueda manejarse, de una vez se elimine por todas la cantidad de órganos jurisdiccionales mixtos, para que se genere ya una preparación y especialización del juez para que pueda resolver adecuadamente los procesos que están a su cargo. Ahora bien, hablemos de un quinto punto, que es el cambio de estructura de organizacional en este esquema de aplicación de la oralidad al proceso civil por audiencias. Un primer aspecto, y retomo lo anterior, es la homogeneidad en los procesos de trabajo. Todos los jueces van a trabajar empleando los mismos parámetros, empleando los mismos criterios para una eficacia y resolución en menor tiempo de los procesos que se encuentran a cargo de ese módulo corporativo de litigación oral.
Es decir, tenemos que entender que únicamente van a haber jueces identificados con cada uno de los despachos, pero el personal va a formar parte de ese módulo y la resolución de ese módulo va a ser en la misma sintonía. Otro segundo aspecto es el establecimiento de un comité de jueces o la figura de un juez coordinador. Una vez al año, esta junta de jueces va a elegir a un juez coordinador que los represente, que lleve la voz y la posición de cada uno de ellos, que se van a dar en estas reuniones mensuales que les había señalado, en la cual va a participar el administrador del módulo como secretario técnico, y va a hacer de que este juez pueda representar y adoptar algunas decisiones de coordinación con la ETI de oralidad civil del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el mejor funcionamiento del módulo, porque tengamos en cuenta algo, de que este módulo va a girar en adelante bajo el control de la ETI, que va a ver la producción, va a ver el tiempo que se están demorando en la resolución de los procesos y va a hacer y establecer diagnósticos para mejorarse en la próxima implementación. Pero debo mencionarles un aspecto en relación a esto. Un aspecto que ha traído como consecuencia este cambio de estructura, que es, por ejemplo, que en la Corte de Arequipa, en el primer año de evaluación de su funcionamiento, como les dije, que se dio en diciembre del 2018, trajo como consecuencia de que se redujera la duración de los procesos a un 40%, que es algo significativo frente a los plazos que les mencioné en la clase anterior, que son muy largos y afectan al litigante. Un tercer punto de este cambio de estructura organizacional es la separación de la estructura encargada de la administración, que como les digo, el administrador se va a encargar a todas las tareas administrativas, hacer requerimientos hasta la oficina pertinente de la Corte, de personal y todos los aspectos relativos a ello. El juez no va a tener ninguna injerencia en ello y únicamente se va a ocupar de sus procesos a su cargo. La nivelación de la importancia de las responsabilidades jurisdiccionales de las administrativas. Claramente en este esquema y siguiendo su reglamento, sus protocolos, va a derivar en que se identifique la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes del módulo, los secretarios, el asistente de juez, el encargado de efectuar las notificaciones, la persona encargada de las audiencias, de preparar las audiencias y verificar de que, por ejemplo, no haya ninguna prueba que no se haya recabado, si es una prueba documental, y contarse con ella para la audiencia. Si hay una falla en cualquiera de ellos o se frustra la audiencia, se identificará a la persona responsable y se tomará la medida del caso. Otro ámbito dentro de este cambio de estructura organizacional es el aumento de actividades administrativas y responsabilidades de la gestión de los casos, y no solo a lo referente a la administración de recursos materiales, que como les digo, van a estar a cargo del administrador, que son insumos de papelería, tecnológicos informáticos, temas logísticos y de otro tipo de apoyos o diligencias para generar oficios en la gestión institucional. Es decir, el juez se le va a aumentar las labores administrativas y la responsabilidad de gestión del caso para tener un mayor éxito. En tanto, la administración de recursos y materiales va para el administrador. Otro aspecto es el establecimiento de un juzgado corporativo de ejecución de sentencias, es decir, el módulo se va a componer de juzgados de trámite que se van a encargar de aplicar la oralidad en las audiencias y de juzgado de ejecución de sentencias, que se van a ocupar después de que quede ejecutoria esa sentencia, de su ejecución y el cumplimiento de la misma. Un sexto eje es el intento conciliatorio del juez. El juez en este esquema de oralidad va a tener el deber de conciliar en la audiencia preliminar y va a recobrar el protagonismo se va a recobrar ese protagonismo que tenía la resolución extrajudicial como una alternativa de resolución de conflicto. Tengamos en cuenta algo: el vigente Código Procesal Civil ya no establece que el juez tenga que realizar una audiencia de conciliación y de puntos controvertidos, sino esta tarea la deja hacia los órganos fuera del Poder Judicial que se encargan de la conciliación extrajudicial, que son los centros de conciliación. Y el juez únicamente
dentro de la norma vigente, puede conciliar si es que las partes lo expresan ambos en la misma audiencia, o si lo piden por escrito, el juez, y si se realizó la audiencia, el juez tendrá que convocar una audiencia para esos fines. Y en el supuesto que no concurra, puede interponer una multa que va de los 3 a 5 unidades de referencia procesal, en el supuesto caso que no asista. Es decir, como vemos, de lo que les estoy relatando, podemos observar algo palpable, que es de que se reinterpretan las normas procesales. El intento de conciliación no se encuentra contemplado en el actual Código Procesal Civil, pero sin embargo, sus protocolos y el reglamento de la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles hace que nuevamente se retome la oralidad en ese esquema, también tomándose en cuenta que el Poder Judicial busca de esta manera reducir los casos por conciliación. Para esto, para que el juez, que va con la posición de las partes, va a buscar intentar una conciliación, el juez tiene que conocer el caso, tiene que venir preparado para que eficientemente pueda realizar esta tarea conciliatoria y dar fin, a través de esta forma especial de conclusión del proceso, a esa causa iniciada por este mecanismo de resolución de conflictos. Y acá va a ser importante algo, la pericia del juez, para en base a ello, esta herramienta contribuya a que pueda escuchar adecuadamente a las partes que le han expuesto sus peticiones y, en el supuesto que no exista acuerdo alguno, les proponga una fórmula conciliatoria, debiendo para ello considerar el esquema de las pretensiones y los hechos relativos al proceso. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que una tarea principal del juez es lo siguiente, que el juez deberá evitar exponer su teoría del caso en el interior de esa audiencia. ¿Por qué? Porque las partes pueden entender o pueden interpretar de que el juez sí expone su teoría del caso o da indicios de ello, va a generar desconfianza, tanto demandado como demandado va a pensar que está a favor de su parte contraria, y con ello va a generar de que se siga generando ese ambiente en el cual se dé un espacio de desconfianza ante el juez que va a resolver la causa. Ahora bien, hay un séptimo eje, que es el rol activo del juez. Este rol activo del juez, que se estructura básicamente en este proceso de oralidad. Este proceso de oralidad se estructura en ese rol activo del juez. En una presencia activa del juez, el cual, en estrecha colaboración con las partes, buscará y perseguirá que en las audiencias orales se alcance tener, en este caso, mayor información de los hechos debatidos en el proceso mediante la libre valoración que va a ser de la verdad de los hechos expuestos, contenidos, como les dije, en el escrito de demanda y de contestación sustentado por ambas partes procesales. Para ello, ¿qué se requiere? Se requiere que el juez, el personal del modo corporativo de litigación oral civil y los abogados estudien adecuadamente y meticulosamente el caso, para así advertir cuáles son los hechos verdaderamente controvertidos, los elementos probatorios necesarios, los sujetos procesales que deben intervenir en el proceso, para de esa manera poderse optimizar la forma, tiempo y las condiciones de procesamiento del conflicto. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Audiencias en las cuales el debate se centre única y exclusivamente en las cuestiones controvertidas y que no se extiendan en un tiempo innecesario, lo cual permite generarse esa economía y celeridad que se requiere en este esquema de oralidad. Volvemos al rol de los abogados en el punto 6 que pueden observar en la diapositiva, que es que los abogados tengan que preparar su alegato final o conclusiones. ¿Y a eso qué conlleva? A que el abogado ilustre al juez, les dé en este caso los argumentos, les dé en este caso los fundamentos para que él pueda construir su sentencia. Y esto va a depender
de cómo el abogado prepare su alegato final. Es decir, si el abogado buscará convencer al juez en torno a su posición y lo que se haya actuado en la audiencia, claramente. Y esto va a servir al juez para que esta información se plasme en la sentencia. Ahí viene la importancia de que el abogado esté preparado adecuadamente en el caso que está resolviendo. Ahora pasemos al rol que también tienen las partes procesales dentro de este esquema de oralidad. Tiene que haber un compromiso de asistir personalmente a las audiencias y conocer la incidencia de sus casos, porque la parte que no asiste a la audiencia se puede ver perjudicado en muchos aspectos, como por ejemplo, si no asisten las partes a la audiencia preliminar o la de pruebas, va a traer como consecuencia que se aplique la conclusión del proceso por inasistencia de las partes. Asimismo, va a traer como consecuencia de que el juez pueda aplicar el artículo 282 del Código Procesal Civil y extraer conclusiones de esa no asistencia de las partes a la audiencia. Es decir, la no asistencia va a perjudicar a la parte que no asiste y va a permitir de que el juez pueda aplicar, en este caso, conclusiones o adoptar posición por la falta de asistencia de esa parte, que pueden ser resultadas perjudiciales para los mismos. Un segundo punto es de que tienen que propender a la conciliación y colaborar para que el proceso pueda resolverse en esta etapa que se va a dar en la audiencia preliminar. La conciliación no se va a desarrollar con los abogados, sino el juez va a conversar con las partes en torno a lo que pretenden y lo que han sostenido de defensa, y en torno a ello buscará una solución, pero como les refiero, el juez explicará adecuadamente los mecanismos de la solución de ese conflicto y hará una introducción en torno a las pretensiones para que puedan las partes ver si arriban a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a ese conflicto de intereses que se ha generado. Otro aspecto es asumir un rol protagónico en la audiencia preliminar, porque ellos deberán intervenir en cuanto a lo que les pregunte el juez. Y en la audiencia de pruebas también van a tener ese rol protagónico en lo que puedan declarar, si hay una declaración de parte, en lo que puedan manifestar. Así también los terceros que puedan haberse incorporado al proceso. Respetar y cumplir las decisiones judiciales. Este es un principio que tiene todo ciudadano, de acatar las resoluciones judiciales, y si no están de acuerdo para ello, para eso existe el mecanismo referido al derecho que tiene la doble instancia de impugnar esa decisión, para finalmente, siguiéndose los procedimientos regulados normativamente, puedan enervar esa decisión. Pero al final, en el caso que les planteé en esta clase, si el juez finalmente resuelve acoger la pretensión demandada de Juan y disponer el desalojo por ocupación precaria de Pedro, Pedro tendrá la obligación de acatar esa decisión judicial. Porque así funciona nuestro sistema jurídico, y existe incluso el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que todos deben acatar las decisiones judiciales. Muy bien, retomando al lenguaje judicial claro que debe emplearse, que es el último punto de esta lección. Debe apuntarse a un lenguaje judicial claro, integrador, transparente, conciso y accesible de manera real y efectiva para todos. ¿Qué va a conllevar ello? Va a conllevar en que las resoluciones judiciales que se empleen en ese esquema de oralidad no sean extensas, se puede entender por una persona que no sea abogado, y el juez se sitúe únicamente en la resolución del conflicto. Es decir, ya no vamos a esperar resoluciones las cuales contengan una cita extensa de una sentencia del Tribunal Constitucional, contengan una cita extensa de una sentencia de un precedente judicial expedido por la Corte Suprema en materia civil, si no se circunscriba a la mención de repente como sustento a la norma y a ese precedente judicial.
pero no hará la transcripción del texto íntegro de la misma, no buscará incorporar tanta posición doctrinaria, sino se irá directo a la resolución del caso, principalmente buscándose un lenguaje judicial claro para que exista esa comunicación requerida entre el juez, los abogados y principalmente el justiciable inverso en un proceso judicial que quiera entender cómo se está resolviendo su conflicto y de esa manera pueda generar predictibilidad, comprensión y una mayor comprensión de esta decisión para generarse un espacio no tan crítico hacia las decisiones judiciales y se entienda por qué se resolvió en tal o cual sentido. En ese contexto, ya concluyendo esta sesión, debo referirle varios aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Hablé del aspecto de la oralidad, que no implica verbalización. Hablé que la audiencia es el centro y la columna vertebral para que pueda construirse el proceso y finalmente derivar en que en base a las pruebas actuadas en esta audiencia puede el juez emitir una sentencia. Hablamos del aspecto relativo a que existe un cambio de modelo de despacho judicial, se va a realizar un trabajo a través de un módulo corporativo civil de litigación oral, va a haber un cambio de mentalidad y de costumbre del juez de trabajar, no va a trabajar con una persona sino con todos los integrantes del módulo, ya no va a haber una persona de exclusividad, va a haber un cambio de estructura organizacional, va a haber un intento del juez de conciliar, que le obliga en este caso el protocolo y los reglamentos respectivos, va a tener un rol importante el juez y los abogados y las partes en este proceso oral, que va a contribuir a la resolución del conflicto y va a haber un lenguaje judicial claro. En ese sentido, debemos mencionar que todo esto va a reeditar ¿en qué? En un proceso resuelto de manera más célere, con inmediación, con concentración y con un juez inmerso en el proceso que pueda dar la respuesta que requiere ese justiciable que presenta el conflicto para que por esa autoridad que le ha derivado el Estado al juez para que resuelva ese conflicto pueda generar en este caso la tutela jurisdiccional efectiva